Bueno, hemos llegado, amados, a la recta final del libro de Efesios. Si tú eres nuevo con nosotros, te cuento, de aquí como iglesia, nosotros lo que hacemos es tomar un libro de la Biblia y predicar y enseñar versículo a versículo, casi palabra a palabra, durante todo el libro. Y realmente en el año 2018 empezamos un estudio en el libro de Efesios y en este momento ya estamos en la parte final de este precioso libro. Hemos llegado a esta recta final y vemos que en esta recta final, gracias por tía Jenny, por leerlo, pero vemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a topar un tema muy importante. Y que este va a ser el tema con el cual él finaliza con broche de oro esta carta. ¿Por qué este tema es tan importante? Y vamos a verlo. Es el tema de la guerra espiritual. Ahora, mientras empezamos esta nueva sección en Efesios, vamos a sobrevolar el texto. Y nos vamos a enfocar de manera específica en cada parte desde la próxima semana. Pero hay tan mal entendimiento de este tema que lo que vamos a hacer hoy es dar una base de qué es la guerra espiritual desde varias partes de la Biblia. Entonces, quiero que pienses en lo siguiente. Yo crecí y asistí a una escuela y colegio católico y quizás tú me acompañes en esto. Y va a haber personas que tengan una experiencia parecida a la mía o una de las experiencias que les voy a contar. En ese contexto religioso recuerdo claramente como niño pequeño, que salíamos de la clase y en el recreo, pasando el bar, estaba la capilla. Y en la capilla había un hueco pequeñito que si es que tú como niño pequeño te ponías de puntillas, podías ver dentro de la capilla. Y desde pequeño habían las historias y te contaban de que había veces en las cuales las varias estatuas que estaban ahí adentro, inclusive la estatua de Jesucristo, que obviamente todavía está en esa cruz, a veces movía la cabeza. Y se hablaba muchísimo de eso. Y después empecé a acordar y empecé a leer de esos temas y personas me explicaban también que, ¿sabes qué? Quizás puede pasar y sería genial que pase. Obviamente a mí me asustaba que eso pase. Pero aquí en otro colegio, ¿sabes que una vez hasta una imagen de la Virgen parpadeó? Y después escuchas durante todo lugar y hay personas que van en procesiones, en peregrinaciones, porque ha habido algo que hizo una estatua o algo así de sistema religioso. Y como nosotros crecimos en ese contexto, tú dices, wow, ¿qué pasó? Qué miedo, no, pero qué bonito, pero no sé cómo pensarlo. Con ese mismo contexto se reza, se venera a diferentes imágenes. Inclusive se tiene una cadenita que fue de ni sé quién, que te va a traer buena suerte. Si es que tú tienes alguna cosa, si es que hay personas que lo ven de esa manera, ¿sabes qué? Tú tienes un santito, una imagen que si le pones de cabeza, este año ojalá. Una vez se perdió algo y una persona con muy buena intención que creía mucho en esto dijo, ¿sabes qué? Te voy a regalar una estampita de San ni sé cuantito porque esa es la estampita que te va a ayudar a que encuentres lo que perdiste. Y quizás para algunos de nosotros esto suena como loco, pero en cierta manera, si tú vas a otros lugares del mundo, vas a ver que ese tipo de santos y de veneraciones tienen supuestamente un poder. Digamos que tú dices, ¿sabes qué? Ese no es mi contexto, yo nunca fui a una iglesia. Pero quizás tú fuiste a algún colegio, como yo, y que ves que en esos momentos de la juventud, en la curiosidad, te encontraste con niños o con jóvenes que jugaban a la ouija. Yo crecí en San Rafael. Nuestro hogar estaba acá, había un bosque que ahora ya no es bosque, sino es una urbanización, y pasabas esa urbanización y llegabas abajo y veías el río Pita y enfrente veías unos orificios en la montaña que eran el castillo del Gringo Loco. Y ustedes han escuchado de cosas que han pasado ahí. Entonces tú te pones a pensar y conoces a alguien que vio algo, que hizo, alguien que realmente vio algo tenaz y tú dices, ¿y ahora qué es lo que pasó ahí? Tú dices, no, todavía eso no soy yo. Quizás tú vienes del día de hoy de la selva ecuatoriana. Con mi esposa por 2 años nosotros fuimos papás del internado en la Academia Alianza Internacional y tuvimos estudiantes que vinieron de la selva, vivían en la selva, tenían una beca y vivían con nosotros. Y una vez me acuerdo conversar con una de nuestras hijas, una jovencita, y ella nos empezó a contar de los chamanes. Nos empezó a contar de cosas que ella pudo ver y observar y darse cuenta. Y ella te comentaba el temor que ella tenía y también la inclinación que ella tenía de decir, wow, estos chamanes tienen tanto poder. Tanto poder. Además, si queremos seguir en otro tipo, tenemos aquí deportistas también.
Y hay personas que vienen de contextos de deporte donde tú sabes que si te fue bien en algún día y alguien te va a decir, ¿sabes qué? Es que si tú entras con tu pie de este pie o si te santiguas de esta manera o si te pones esta camiseta. Yo tengo amigos que decían, ¿sabes qué? Yo tengo una camiseta que es la de partidos y esa camiseta de partidos tengo que lavarle 2 días antes y no tengo que lavarle después y tengo que ir a la práctica de esta manera porque de esa manera yo veo que ganamos. Y todas esas cosas pasan. Ahora, ¿qué ocurre cuando personas como tú, como yo, como estos hermanos y llegan y tienen ese momento, pero Dios? Efesios 3 y 4, ¿verdad? Pero Dios te salva. En la gracia, en la bondad de Dios, escuchas el evangelio y por gracia respondes en fe y arrepentimiento. Ahora eres un creyente, estás creciendo, pero te das cuenta que ese trasfondo todavía está ahí, todavía tienes preguntas, ¿verdad? Hay cosas que quizás experimentaste que todavía estás preguntándote, no entiendo qué pasó. A veces piensas, ok, ahora que soy creyente, ¿y ahora qué es lo que pasa con esas cosas que hice, que vi, que no debía haber hecho? Esas prácticas que eran parte de tu vida, ahora tú te preguntas, ¿y ahora todavía estaré encadenado a esas prácticas que hice? Esas cosas que observé. Es más, tú dices, ¿sabes qué? Yo ya no hago esas cosas, me separo, pero todavía personas con las que estoy en mi alrededor hacen esas cosas y me traen acuerdo y creo que todavía tienen acceso a mi corazón o a mi vida espiritual de alguna manera. ¿Qué hago? ¿Te das cuenta que estás en una guerra espiritual? Hay algún tipo de cosa y a veces no entendemos. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Con eso en mente, amados, esa pregunta ¿qué hago? Era la misma pregunta que seguramente se hacían las personas en Éfeso, porque venían de un contexto parecido al que estamos viendo 1000 veces más grande. Y vamos a hablar de eso en un momento. Esta pregunta multiplicada por 1000 era exactamente la que Dios inspira a Pablo a responder a su pueblo en esta recta final de Efesios al pensar cómo interactuamos con la guerra espiritual. ¿Cómo pensamos en esto? Entonces, ¿cómo entendemos la guerra espiritual? Ahora, hay un pequeño problema al pensar en este tema, que es que hay una paradoja que tenemos que tener cuidado porque hay 2 extremos. Y esta paradoja es la siguiente. Tenemos por un lado versículos que hablan que Cristo venció a la muerte, de que Dios es soberano y poderoso, ¿verdad? Tenemos versículos que dicen cosas que dice lo siguiente, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Efesios 1, 19 en adelante. Pero después llegas al capítulo 2 y te encuentras con estas palabras. Él que está según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe, y se está refiriendo al demonio. Y este enemigo, pese a que ha sido derrotado, de alguna manera parece estar haciendo de las suyas. Parece estar devorando, parece estar engañando, parece estar cegando. Y está haciéndolo porque la Biblia lo dice. Entonces muchos de nosotros podemos ir a uno de 2 extremos que no son bíblicos. El primer extremo es lo que vemos, y pueden ver eso también en sus apuntes si quieren ir ahí. Pero lo primero es que tenemos una obsesión por la guerra espiritual. Y algunos de nosotros que vinimos de ese contexto. Y lamentablemente, cuando hablamos de evangélicos en nuestro contexto de Ecuador o de Quito, la mayoría de personas van a pensar en esto. Recuerdo una conversación que tuve con unos queridos amigos, hablando de esto de la consejería bíblica. Y una persona les había dicho, entonces ustedes son los que van y hacen sanaciones, los que liberan de los demonios. Muchas personas están obsesionadas con esta idea de la guerra espiritual sin definirla bíblicamente. De cierta manera se la ve de tal manera que tú te pones una metralleta que se ve la Biblia y algunas palabras y estás en todo lado buscando demonios. Tienes que batallar con todos estos espíritus del maligno. Entonces, si luchas con la ira, es un espíritu de enojo y tienes que batallar con él. Si tú tuviste un argumento con tu esposa en la mañana, es porque hubo un espíritu ahí que te hizo que pelees con ella. Si tienes un espíritu de tristeza, un espíritu de pobreza, un espíritu de ansiedad, tienes que luchar, tienes que batallar en contra de ese espíritu y decirle que se vaya. Y de aquí viene mucho las ideas de ministerios de sanidad que son muy, muy comunes en nuestro contexto. En una página web encontré lo siguiente, dice, ministerios de sanidad buscan sanar heridas emocionales,
sanar heridas del alma y realizar guerra espiritual en donde existía el llamado correspondiente. En otro lugar empieza a decir que está buscando sanar el pecado. ¿Cristo murió para sanar el pecado? ¿Qué tenemos que hacer con el pecado, amados? Arrepentirnos. No somos víctimas del pecado, somos partícipes del pecado. Escuché un sermón esta semana, así les amo. Estuve escuchando este tipo de sermones por 2 horas. Y hay una persona que dijo esto: hay personas que no les vas a caer bien, pese a que eres buena gente y eres guapo. Ese es un espíritu el que hace que no les caigas bien. Si usted tiene a alguien que no le cae bien y usted no entiende, es por un demonio. Esa misma perspectiva ahora se la conecta a cosas físicas. Entonces la guerra espiritual es por una ciudad mediante la guerra espiritual estratégica. Hay que reconocer los espíritus que tienen bajo su control a ciudades o a regiones o a países. Espíritus territoriales, tenemos que hacer mapeos espirituales para ver por dónde están las cosas. A veces no siquiera regiones, sino tiene que ver con cosas específicas pequeñas. Entonces tienes que hacer guerra espiritual por tu carro que está dañado, por tu teléfono, por tu celular, por tu televisión, por tu Netflix. Todo lo malo ocurre porque hay un demonio detrás de eso. Tú no eres responsable. Todo está debido a ese demonio que está atrás. Tienes que sacarlo. Entonces nuestro rol es atarlo, es sacarlo, es declarar que han sido derrotados. Hay que decir que los sometes bajo tus pies, subyugar esa gripe. La pobreza, la opresión, el desánimo. Tienes que activar ahora sí, obviamente, para tener esta guerra mediante cánticos. Y hay cánticos especiales que eso sí ayudan a que haya guerra espiritual. ¿Les cuento algo? ¿Alguna vez alguien ha venido a la fuente y dice: es que ustedes no tienen canciones que traen la guerra espiritual aquí? ¿Por qué? Porque no repiten guerra, guerra 10,000 veces. Hay bailes, hay oraciones específicas, en especial si están conectadas con las oraciones de un apóstol, de un profeta, de una profetisa, ahí sí entras a la guerra espiritual. Y obviamente, tú puedes ir con tu pistolita de juguete a la batalla o puedes venir con el tanque que es hablar en lenguas. Ahí sí estás en guerra espiritual. Y lamentablemente, mis amados, se usa para manipular a la gente. Una persona dijo: y este proceso es un proceso complicado, obviamente, porque les pides plata para que tú estés batallando por ellos. Y se manipula a la gente. El día de hoy yo te digo, quizás estás aquí y estás asustado porque todo es guerra espiritual. Estás asustado porque alguien no te fue bien y estás pensando es porque esto pasó y quizás hay este demonio o esto, o no hice esto de esta manera. El día de hoy espero que puedas encontrar mucha esperanza en lo que vamos a hablar. Ahora, algunos de ustedes están aquí y dicen: no, eso es una locura, yo ya pasé. Y podemos irnos en cambio al otro extremo, que es una omisión. Entonces, de un lado estamos totalmente enamorados, estamos en cierta manera, estamos obsesionados con esto. Y del otro lado tenemos una omisión de la guerra espiritual. No existe. No, así existe, pero no hablemos de eso. No lo pensamos en nuestro día a día. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice, miren por favor en sus Biblias, Efesios 6:12, miren lo que dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es claro que hay una guerra. Miren por favor en la pantalla o en sus Biblias, anótenlo, 2 Corintios 10, 3 y 4, dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Durante muchas veces en la Biblia, Pablo habla en las cartas, especialmente a Timoteo, y le dice que él es un soldado, y esa es la idea. Un ministro del evangelio, un creyente es un soldado. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces lo que queremos es no en un lado enamorarnos de la guerra espiritual, no del otro lado omitir la guerra espiritual, tener una perspectiva bíblica que decimos: hay guerra espiritual, pero Dios nos ha dicho claramente qué es guerra espiritual, qué es lo que el demonio puede hacer, qué es lo que el demonio no puede hacer. Muchas veces estas perspectivas equivocadas tienen que ver porque no sabemos nuestra Biblia. No sabemos qué es lo que la Biblia dice de estos temas. Amados,
Nuestra vida es guerra espiritual. Estamos nosotros caminando en pos de Cristo, trayendo almas por la gracia de su precioso evangelio, que estaban en captividad por el demonio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No tiene que ver con esas ideas locas que muchas veces se ve, y vamos a ver cómo es lo que se hace. Por favor, no te olvides de esto. Sí estamos en guerra espiritual y estamos batallando, pero la Biblia nos dice cómo lo vamos a hacer. Ahora, tú quizás pienses en este momento, y vamos a ir a la segunda parte, ¿qué hacemos? La Biblia nos da una guía de cómo responder en lo que hace el demonio. Entonces, primero pensemos en nuestros amigos de Éfeso, porque quizás dices, ok, no entiendo. Entonces, veamos cuáles eran las presiones que nuestros amigos en Éfeso estaban tratando de entender. Entonces, aquí quiero que por favor vamos a tomar un pequeño viaje a la ciudad de Éfeso, al primer siglo, para entender esa tensión espiritual que vivían nuestros hermanos, ¿ok? Entonces, vamos a Éfeso y Éfeso en ese entonces era la tercera o cuarta ciudad más importante del Imperio Romano, ya que estaba ubicada en el puerto, y había dos caminos muy importantes que la unían con el resto del Imperio Romano. Es por eso que Éfeso se conocía como el punto clave entre el reino oriental y el occidental del Imperio Romano. Como un puerto, ¿qué creen? Recibía mucha influencia. Entonces tenía influencias romanas, tenía influencias griegas, tenía influencias egipcias, tenía influencias judías. Y cada una de estas influencias viene con sus creencias, ¿verdad? Viene con sus ideas. Yo estaba tratando de explicar algunas de nuestras ideas cuando estaba de viaje, de cosas que hacemos en el Ecuador, colada morada, etcétera. Y decían, ¿pero por qué? Porque cada uno tiene sus creencias. De la misma manera tenemos prácticas religiosas que cada una de estas personas traía. Y cada uno tenía y ponía su parte en el sabor espiritual de este contexto. Entonces una persona se convierte a Cristo y tiene todas esas tensiones viniendo de todo lado. Entonces revisemos cuáles eran algunas de esas tensiones prácticas. Número 1, estamos hablando del Imperio Romano en la cúspide. Eso significa que el trato del emperador era casi como una adoración religiosa. Personas que leían esta carta, que recibieron esta carta, recuerdan momentos en los cuales ellos todavía caminaban por la ciudad y veían una estatua de Julio César y se prostraban. Había personas que estuvieron ahí el momento en el cual quizás a un mes se le llamó Julio. Qué bien, se lo merece, porque es casi un dios. Y en ese contexto Pablo les describe esto inspirado por Dios. En segundo lugar, vas a ver en esa ciudad, mientras seguimos caminando, que vas a ver que empiezas a ver algún tipo de estatuas y algún tipo de personas que van y les traen diferente tipo de ofrendas y sacrificios. Y tú vas a ver y te das cuenta que son personas importantes, son héroes griegos o romanos que eran importantes para los efesios. Por ejemplo, la persona que fundó la ciudad era una persona muy importante, y durante el año había personas que iban y se postraban en su tumba. Sigamos nuestro recorrido y vas a ver que empiezas a caminar y llegas a la plaza donde es como un mercado, y en ese mercado personas se acercan donde ti y te dicen, vea, le vendo. ¿Qué es eso? Tú ves que es un libro con encantos y hechizos, o inclusive te quieren vender como pulseras. Te empiezan a vender cosas que puedes poner en tu bolso, en tu cartera. Y te empiezas a ver y le dice, ¿para qué es esto? Y dice, este tipo de pulseras, este tipo de palabras, usted las dice y está protegido de los demonios. Le puede ayudar con cosas. Es más, la historia dice de que muchas personas trataban de vender esto, recordando inclusive atletas. ¿Se recuerdan? Por ahí vienen los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y había una historia que se habla mucho de que había un luchador, lucha greco-romana, que siempre había sido vencido por una persona de otro lugar, no sé cómo pronunciar esa palabra, de otro lugar, y siempre le ganaba. Y una vez se puso una de estas cosas en el pie, como una pulsera quizás, y empezó a ganar. Y esa era la historia que se decía, y hasta que una vez le vio un juez y le dijo, no, usted no se puede poner eso, le quitó y volvió a perder de nuevo. ¿Quiere ganar? Y tenemos amigos deportistas, ¿quieres ganar? Ponte eso. Entonces date cuenta, vienen a la iglesia con esa perspectiva de que si hago esto, ahí sí gano, si no hago esto, quizás voy a perder. Y Pablo le está diciendo, inspirado por Dios, lo que vamos a ver después. Un erudito lo pone de esta manera: de las ciudades más grandes del imperio, Éfeso fue por mucho la ciudad más hospitalaria para magos, para hechiceros y todo tipo de personas charlatanes.
Históricamente estos encantos, este tipo de cosas se les llamaba la Efesia Gramata o los escritos de Efesio. Entonces piensas que personas que recibieron esta carta están luchando porque están acostumbrados a hacer eso. Yo no salgo de mi casa hasta que hago esto, hasta que me santiguo, hasta que hago esto o lo otro, porque no me va a ir mal. La bendición, mamita. Y no puedo salir, si no me pongo este amuleto no sé si me va a ir bien o mal. Y amados hermanos, esto es triste también porque no sé si se dan cuenta que ya aquí mismo ya hay una conexión a muchas de las perspectivas de guerra espiritual que tenemos el día de hoy. Muchas veces se ve la guerra espiritual como estos Efesia Gramata, este tipo de oraciones específicas que ahí sí vas a estar protegido. Este tipo de cosas que tienes que hacer porque ahí sí los demonios no te van a atacar. Y es como que tú pudieras manipularle al demonio. ¿Tienes esa autoridad? Lamentablemente la guerra espiritual en nuestro tiempo se le ve de manera similar a estas prácticas. Se le busca manipular a los dioses. No está anclada en Jesucristo. En muchas horas de conversaciones y muchas horas de escuchar prédicas de guerra espiritual de esas personas que venden miles de libros, si no millones de libros de guerra espiritual, no hubo una mención del Evangelio de Jesucristo. Nunca se habló de por qué Cristo murió, de que éramos pecadores, pero Cristo se convierte en un amuleto, de que si tú le pones en el lugar correcto, ahí sí te va a ayudar. Es por eso que el Evangelio, cuando empieza a transformar la ciudad de Éfeso, las personas van y dicen, yo vendo mis amuletos, yo vendo mis libros. Por favor, abran su Biblia a Hechos, capítulo 19, versículo 18 y 19. Para los que son nuevos aquí, esto es una prédica un poco distinta. Normalmente estamos en un texto palabra a palabra, pero estamos dando un contexto, entonces no vamos a hacerlo de manera normal. Esto es raro para nosotros, pero es importante. Y miren lo que dice. Hechos 19, versículos 18 y 19. En este contexto miren lo que pasa. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Entonces estas personas escuchan el Evangelio, se convierten y vienen a confesar. Yo hacía eso. Yo adoraba al César. Yo adoraba a la persona que fundó nuestra ciudad. Yo tenía un montón de esos libros. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Personas dicen, ¿sabes qué? Una vez que tengo a Cristo, eso se fue. Pero sigamos caminando porque tú dirías, ok, ya entendí, hay mucho de eso. Todavía no hemos ni siquiera topado la superficie. Seguimos caminando en Efesio y creo que había también unas imágenes ahí, gracias mi ñaña. Entonces mientras seguimos explorando Efeso, empezamos a ver las monedas, empezamos a ver también otro tipo de edificios más grandes y nos empezamos a dar cuenta que hay evidencia, que hay una gran influencia de los dioses y de la mitología griega en las prácticas religiosas. Vemos que gente está adorando a dioses griegos, pero les han cambiado de nombre con nombres romanos. Entonces están adorando a Zeus, pero les llaman Júpiter. Están adorando a Afrodita, pero les llaman Venus. Están adorando a Apolo, a Clepiu, a Atena, que les llaman Minerva, a Demetra, que es Ceres. Es más, nosotros vamos al centro de la ciudad, al ayuntamiento, en el lugar central donde están las autoridades, y vemos que el edificio ha sido declarado a la diosa Hestia, o la diosa Vesta, la cual supuestamente se la veía en una llama. Entonces era una ciudad donde tú entrabas y había una llama que siempre estaba prendida. Y eso mostraba a los de Éfeso, dirían, la llama está prendida. Somos una ciudad fuerte. Y no nos olvidemos, obviamente, que había otros dioses, como el dios Dionisio, el cual estaba unido a orgías, exceso de alcohol. Es probable que cuando Pablo escribe Efesios capítulo 5 versículo 18 y dice y no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución sino sed llenos del Espíritu, quizás es una referencia que muchos de ellos adoraban a este Dios y parte de la adoración era tú tienes que salir borracho de aquí. Todavía no hemos acabado, faltan más dioses. Seguimos caminando, nos encontramos además de que hay diferentes tipos de prácticas y de magia que tú dices, esto viene de Egipto, y es verdad, porque Cleopatra y Ptolemy vivieron en Efesio por un tiempo y trajeron consigo con su poder varias tradiciones de allá también. Damas y caballeros, esto es una fanesca de religiones.
Y esto es en lo cual tú salías y todo era, tienes que adorar a esto, tienes que adorar al otro, tienes que adorar a aquello. Y todas las personas tenían ese tipo de entendimiento del mundo espiritual, porque si no adoras quizás te va mal. Y amados, en todo eso llegamos a la cúspide de la adoración en Éfeso. Las evidencias revelan que los ciudadanos de Éfeso adoraron hasta 50 dioses y diosas diferentes, de los cuales todavía estamos llegando ahora a la principal. Artemisa o Diana de los Efesios. Quizás tú has escuchado de ella. Artemisa era la diosa griega que está ahí en la pantalla, de la cacería y la luna en la antigüedad, pero la versión de Artemisa en Éfeso era una mezcla de esa diosa con una diosa del sector que tenía que ver mucho con fertilidad. Hay escritos de ese tiempo que describen a esta diosa como la salvadora. Es la que nos salva. Cuando la ciudad fue declarada, se la unió con Artemisa, de tal manera que el templo de Artemisa tenía una cuerda unida a las paredes de la ciudad. En la antigüedad las puertas de la ciudad eran muy importantes, no la puerta, los muros de la ciudad. Y eran como decir, nosotros estamos unidos a ella. Las estatuas sobrevivientes de Artemisa la muestran como una diosa madre con múltiples pechos, vestidas con telas vistosas y usando un tocado de gran tamaño. Hay escritos de ese tiempo que muestran que ella supuestamente protegía a las mujeres en parto. En una ciudad en un tiempo parecido también, en el cual tener niños es una bendición, ella era la que bendecía eso si pasaba o no. Si es que una mujer moría dando a luz, se decía que Artemisa la mató con una flecha. Ahora, mientras pensamos en Artemisa, hemos visto varios edificios, hemos visto varias estatuas y vemos que prominente en la ciudad hay un edificio que es como ningún otro. Es el templo de Artemisa. Es un edificio que sobrepasa cualquier otra edificación en la ciudad. Es claramente el centro de todo, es este templo. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo increíble. Era el lugar que durante todo el mes, en un mes en la primavera, se adoraba a Artemisa. Dense cuenta de esto. Durante Navidad, por normalmente una semana, un poquito más, la ciudad tú le ves que está como más despacio y eventualmente tú tienes un feriado donde nadie hace nada, ¿verdad? Supuestamente. Dense cuenta que cuando tú celebrabas en Éfeso, tú sabías que un mes del año iba a ser feriado total, porque todos tenían que estarle celebrando a Artemisa. Había juegos de deporte, había cosas en el teatro, había diferentes tipos de cosas que tenías que traer al templo por un mes completo. Tu vida se centraba alrededor de esta diosa. Si tú comprabas una postal de Éfeso, no sé si es que han comprado una postal de Quito, normalmente tiene el panecillo. A veces tiene alguna cosa. En el Ecuador tienes ahí las Galápagos. Si tú comprabas una postal de Éfeso, ¿qué salía? El templo de Artemisa. Era como lo más importante. Era lo más importante. Y no era solo un templo religioso, era tan importante este templo que dense cuenta que las autoridades ponían plata en el templo. ¿Por qué? Porque nadie iba a robar dentro del templo. Nadie, ¿te atreves a robar dentro del templo de Artemisa? Entonces era como un banco, templo, lugar de cultura, todo junto. Y tú acabas de ser cristiano y tú dices, ¿y ahora qué hago con Artemisa? ¿Qué hago con esta ciudad que me está diciendo que tengo que adorarle? ¿Qué hago en ese mes que todo el mundo está adorando, yéndose al parque, yéndose a ver los eventos, yendo a ver las Olimpiadas por Artemisa? ¿Y ahora qué hago? Y Dios no nos deja solos y nos dice, esto es lo que quiero que hagan. Es tan importante esto para Artemisa, mis hermanos, que por favor estamos en Hechos 19. Acompáñenme con sus ojos al versículo 35. Y el versículo 35, miren lo que dice. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Entonces parte de tu identidad como alguien de Éfeso era de que esta diosa es tan importante. Creo que como ecuatorianos al menos nos amamos nuestro país y gracias al Señor por hermanos de otros países y hermanas, pero quizás has escuchado, ¿no es cierto? Quito es la carita de Dios. Guayaquil es la perla del Pacífico. Ibarra, la ciudad blanca. Cuenca, la Atenas del Ecuador.
Robamba, la sultana de los Andes, Lazo. Son los vecinos de los helados de Salcedo. Pero Éfeso era la ciudad guardiana del templo de la increíble Artemisa. De tal manera, una vez más, de que cuando el evangelio empieza a entrar, Dios va a decir: yo soy el único Dios, nadie tiene que adorar a nadie más que yo. Y empieza a causar un tipo de situación. Por favor, acompáñenme otra vez con sus ojos en Hechos capítulo 19, empiezo a leer desde el versículo 24. Y miren lo que dice, y vamos a ver aquí la idea de guerra espiritual. O sea, esto es lo que las personas en Éfeso recuerdan cuando están escuchando esta carta de Pablo y dicen: pero mira lo que pasó con Pablo cuando se convirtió, cuando personas se convirtieron en Éfeso. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Entonces dense cuenta lo que pasa aquí. Tienes un señor que se llama Demetrio, y este señor Demetrio, ¿cómo hacía su vida? ¿Cuál era su labor? Hacía unas imágenes chiquititas, souvenirs del templo de Diana. No sé si pasa, vienen a veces los gringuitos y les llevas al hippie market o el mercado artesanal. Y ahí tú ves que empiezan a comprar: ve qué lindo, esto es lo que yo vi allá, pero en chiquito, entonces me llevo para acordarme. Personas venían de todo el mundo para ver este templo, y esta persona se dice: bueno, yo voy a hacer una imagen del templo que ustedes vieron allá en la pantalla, y para que personas se la lleven. Y personas empiezan a convertirse, ¿y qué pasa? Se da cuenta de que antes yo vendía 20 y ahora estoy solo vendiendo 18. Y mientras más personas se convierten, me estoy dando cuenta de que ahora estoy vendiendo 15 y de 14 y después 13. Esto no está bien, y dense cuenta de lo que dice. De plata de Diana, y producía no pocas ganancias, antes tenía muchas ganancias, 25, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, gloria a Dios por el poder del evangelio, está Pablo, Pablo, ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos, amén. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga de ese crédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, y a quien adora todo Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Me encanta esta versión. Cuando Dios viene, está diciendo: el mundo va a ver que yo soy el real Dios. En nuestra ciudad, amados, ¿cuáles son los dioses de nuestra ciudad? Que las personas puedan ver que el evangelio es más poderoso que cualquiera de esas otras cosas. Al empezar un nuevo año es la prosperidad, es el yo, todos estos goles efectivos, todo ese tipo de cosas que queremos, este es el objetivo, y poder decir todas esas cosas son secundarias a que le conozcan a Cristo. Versículo 27, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa se considere sin valor, y que a ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Vamos a saltarnos ahora hasta el versículo 33, porque no tenemos tiempo, y dice: y algunas de las multitudes dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo una señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas. Quiero que piensen en el cacerolazo. ¿Recuerdan? La indicación decía: vaya, y yo decía un ratito y entramos. ¿Y qué pasó? Se mantuvo, y se mantuvo, y se mantuvo. ¿Por qué? Porque personas estaban con iras de alguna cosa, estaba todo dentro, y esa era una manera de salir y decirlo. Y aquí por 2 horas personas están diciendo: ¿cómo te atreves a topar la diosa que hemos adorado? Es una guerra espiritual, amados. Es una guerra espiritual. El punto es que con este contexto de la existencia de esta guerra espiritual, Pablo escribe estas palabras que vamos a estudiar las próximas semanas, los versículos del 10 al 20, y te va a decir: de esta manera vive. El día de hoy, ¿cuáles son las guerras espirituales que tenemos donde nosotros? Las acabo de decir al principio del sermón. Hay cosas inclusive en tu propio hogar. ¿Qué vas a hacer con ellas? Y alguien te va a decir: anda, átalos.
Somételos bajo los pies de Cristo. La palabra de Dios dice que vamos a hacer algo distinto. Hay tantas personas que yo he hablado en consejería que están hablando mucho de atar a esto y hacer lo otro. Y si usted supiera que yo ya hice esto de guerra espiritual, pero no pueden controlar su lengua. ¿Cómo puedes atar al demonio y no puedes controlar tu lengua? Yo creo que esta es una de esas áreas claves como personas que decimos amar a Dios, que creemos en Jesucristo, que tenemos que tener muy, muy claro. Entonces, lo que vamos a hacer en el resto de nuestro tiempo el día de hoy es entender la guerra espiritual. Ahora, si tú buscas entender la guerra espiritual, lo que vas a hacer normalmente es pensar, yo me pongo a pensar, no sé, ¿cómo entiendes otra guerra? Si tú ves una guerra en la historia de la humanidad, normalmente te van a decir, ok, estos eran los involucrados, estos eran los jugadores en la guerra, estos eran los objetivos que ambos tenían, estos eran las estrategias que estaban usando para ganarle, y este fue, si es que ya se acabó, el desenlace de esa guerra, y vamos a hacer exactamente lo mismo con la guerra espiritual. Entonces, por favor, acompáñenme, pueden ver también en la pantalla, pueden anotar. Entonces, lo primero que vemos, ¿cuáles eran los jugadores? Obviamente es Dios en el un lado, y del otro lado una alianza estratégica en contra del plan de Dios. Que está encabezada por quién? El diablo, Satanás, muy bien. Ahora, recordemos que Satanás no es un Dios. Cuando hablamos de guerra espiritual, muchas veces podemos entrar, y va a ser una palabra grande, en el dualismo. Dualismo quiere decir de que aquí está el bien y aquí está el mal y el bien están constantemente en esta batalla, ¿no es cierto? Tú tienes el yin yang, ¿has escuchado el yin yang? Entonces es que el un lado y el otro, y están, realmente lo que queremos es un balance de ambos. Y muchas veces ese tipo de imágenes se las lleva al cristianismo cuando hablamos de guerra espiritual de manera equivocada, en el cual es esta batalla donde Dios hace algo y después el demonio hace algo y después gana eso. Entonces quieres darle power a Dios para que ojalá le vaya ganando más fuertemente. Amados, recordemos de que ¿quién creó al demonio? Recordemos que el demonio es una creación y por lo tal se somete a quien le creó, que es Dios. El gran reformador Lutero dijo que hasta el demonio es de Dios. Nada puede hacer el demonio que Dios no le permita. Recuerda eso. Además, el demonio tiene un montón de nombres en la Biblia, no tenemos el tiempo de verlos, pero se los llama serpiente en Génesis 3.1, se los llama el diablo en Mateo 4.1, Belcebú, Mateo 10, príncipe de este mundo, Juan 12, príncipe de la potestad del aire, como vimos en Efesios 2.2, el maligno, Mateo 13:19, y algunos otros. Ahora, él tiene un grupo de secuaces, y estos secuaces son los demonios, ¿verdad? Estos también fueron creados como ángeles para adorar a Dios, pero se rebelaron y ahora son parte del equipo del demonio, ¿verdad? Eso ustedes saben. Los demonios son ángeles caídos que junto a Satanás se rebelaron en contra de Dios. Ahora, considerando que las escrituras dicen en Génesis 1:31 de que todo era bueno en gran manera, y en Génesis 3 tenemos la caída, sabemos de que en algún momento entre Génesis 1:31 y Génesis 3 es donde ocurre esto. Y esto es importante darnos cuenta porque muchas personas se enfocan tanto, y ahora cómo fue creado el diablo, y ahora de qué manera, y esto, ¿sí? Ahora, Ezequiel 28:1-19 e Isaías 14:1-20 son pasajes que se consideran hablar de la caída de Satanás con un gran número de ángeles caídos que le siguieron. Yo creo que pese a que estos versículos proveen alguna comparación, el texto en hebreo tiene algunas comparaciones que se pueden hacer entre esa parte y otras partes que se hablan, no es un versículo que se puede usar solamente para eso. Y está hablando del rey de Tiro, y esto es para los teólogos que están aquí en la habitación. Al mismo tiempo, yo sí creo que algo que ves ahí es de que el orgullo tuvo mucho que ver con la caída de Satanás, como lo vemos en 1 Timoteo 3:6. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado del orgullo en nuestras propias vidas. En guerra espiritual a veces estamos más enfocados en atar y mire el poder. Y dense cuenta que eso es exactamente lo que llevan a orgullo. Cuando tú escuchas hablar a muchas personas de guerra espiritual, hablan de que viste lo que yo pude hacer en guerra espiritual. Y eso automáticamente es orgullo, porque estás poniendo tus ojos ¿en quién? En mí, no en Cristo. Entonces es totalmente contrario. Al preguntarnos qué son los demonios y cuál es su función, es útil recordar que las escrituras describen a los demonios de varias formas y que los demonios están apoyando la obra del demonio. Entonces, por ejemplo, él es un adversario, él es un acusador, él es Belcebú, como vimos, él es la serpiente, él es el que tienta, él es el maligno, él es el Dios de este mundo, él es el acusador. Eso es clave entender cuando pensamos en la guerra espiritual, porque el demonio primero te va a decir, eso es la mejor idea del mundo, hazlo. Lo haces y ¿qué dice? ¿Cómo hiciste eso? Y te acusa. Es un engañador.
Esto quiere decir que las obras de los demonios tienen que ver con oponerse a Dios, el falsificar a Dios y su obra, el acusar, el calumniar a los hermanos, el sembrar cizaña entre creyentes, el incitar la persecución del evangelio, tentar, acosar, oponerse, infligir enfermedades físicas. Y esto es la obra que vemos. Ahora, en guerra espiritual normalmente todo el mundo se enfoca en eso y dice de ley. Pero la palabra de Dios muestra que esto es una alianza. ¿Recuerda que hablamos de eso? Si vamos a Efesios capítulo 2, y quiero que vayan allá rápidamente, ya no vamos a estar en Hechos, no se preocupen. Pero en Efesios 2, versículos 2 y 3, los leímos antes, pero dense en cuenta que encuentras dos personajes más. Y dice el mundo, y después dice la carne. Entonces el mundo es donde el demonio reina, es el príncipe de este tiempo. Los valores del mundo muchas veces no están enfocados en Dios, pero están enfocados en el demonio. Entonces ahí es donde Él está. Muchas veces el día de hoy, mientras tú estás empezando este nuevo año, muchas veces viste cosas en la pantalla y te está diciendo, esto es lo que tienes que valorar en el 2020. Y esos valores están basados en los valores del mundo y no de Dios. Y en tercer lugar, tienes la carne. La carne. Es un aliado infiltrado de Satanás. Todavía estamos luchando con nuestra carne, que pese a que si ya somos salvos, Dios ya nos ha cambiado, esa carne todavía sigue luchando. En cierta manera es como que la guerra ya fue ganada, pero hay un tipo de patrullas pequeñas que el rato menos pensado arman un relajo por ahí, botan una bomba por acá y saben que ya no van a ganar la batalla, pero en el rato menos pensado hacen algún tipo de cosa en algún lado y todavía duele. Entonces diariamente como creyentes buscamos matar esa carne que todavía, este año, ¿cuál es esa parte de la carne que todavía está haciendo eso? Sométela a Cristo. Búscale al Señor. Ok, número 2, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del enemigo? Ahora este tema es muy mal entendido, entonces queremos también aprender cuáles son los objetivos. Entonces el primer objetivo, y esto vamos a hacer muy rápido, es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, amados? Cristo, ¿verdad? Recuerdan claramente en su ministerio terrenal que hizo Satanás. Le fue a tentar, ¿recuerdan? Y le ofreció todo lo que el mundo le quería ofrecer, ¿verdad? Entonces, automáticamente tú ves que su objetivo es la cabeza de la iglesia. Ahora, la cabeza de la iglesia es Cristo, entonces va a atacar también al cuerpo, que es el cuerpo. Entonces va a atacar el mensaje de la iglesia. Uno de los ataques más importantes de Satanás de nuestro tiempo es el cambiar el mensaje del evangelio. Sea este un evangelio por obras. Entonces, ¿sabes qué? Sí, eres justificado por Cristo, pero también por estas obras que haces. ¿Sabes qué? Sí, Cristo hizo mucho, pero todavía tienes que ir a misas y tienes que hacer este tipo de cosas. Sí, todo esto está bien, pero quiero que hagas esto extra. Y eso es otro evangelio. Porque ya no tiene que ver con Cristo siendo lo supremo, siendo Él el que nos justifica, el que nos salva. Pero ahora tú eres parte de eso y le quita la gloria a Dios. El demonio le encanta hacer eso. Número 3, la misión de la iglesia, que es hacer discípulos. Hacer discípulos. Como iglesia local, nosotros tenemos valores. ¿Cuáles son? Verdad, comunidad y misión. Y tenemos lo que llamamos nosotros nuestra filosofía de ministerio, que tiene que ver con este punto específico. Lo que queremos hacer es exaltar a Dios, evangelizar al perdido y edificar al creyente. Muchas veces en guerra espiritual lo que va a pasar es que Dios está diciéndote, esto es lo que quiero que hagas, y el demonio te va a despistar de que hagan esas cosas. El día de hoy yo te pregunto, mientras empieza el 2020, ¿tus ojos están en estas cosas? Tus ojos están, este año mi objetivo principal no es puntos suspensivos, y esos objetivos pueden ser muy buenos, pero ese objetivo es secundario. Primero, quiero exaltar a Dios, que mi vida exalte a Dios. Número 2, yo quiero evangelizar a las personas. Quiero asegurarme de que mi vida este año tiene que ver claramente de que estoy buscando oportunidades para compartir el evangelio. Y compartir el evangelio es algo que tú lo puedes hacer. No es de que, mi objetivo es traerle a la iglesia para que tú le salves gota. Para que tú, Pablo, con tu prédica, ahí sí. No, tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes compartir el evangelio. Número 3, edificar al creyente. Mientras empieza este nuevo año, quizás en vez de pensar en guerra espiritual como que yo hago esto, yo hago otro, piensa, ¿con quién estás invirtiendo tu tiempo? Tienes un hermano en la fe que es mayor a ti en madurez, en el cual tú estás diciendo, yo estoy aprendiendo de esa persona, estoy capacitándome. Y tienes otra persona en la cual tú estás tomándole de la mano y decir, caminemos juntos para que te parezcas más a Cristo. Yo no soy perfecto, pero quiero apoyarte en eso. Esa es una manera de guerra espiritual. No, es que yo quiero atar, eso suena más divertido.
Muchas veces queremos eso que es, wow, flashy, en vez de cada día orar por una persona. Tener en tu teléfono unas personas y decir, ¿sabes qué? Esta persona no ha oído de esta persona en tiempo, voy a escribirle, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Siguiente, el cuerpo de la iglesia, los creyentes, ya hablamos de eso. Pero ¿cómo estás individualmente, los líderes? ¿Has orado por los líderes de tu iglesia? Yo oro mucho por ustedes y oramos por ustedes. Les pedimos por favor que oren por los líderes de la iglesia. El año pasado, el 2018 y 2019 fueron trágicos en muchas maneras. Hubieron líderes fieles que tenían buena doctrina, personas que inclusive en algunos momentos ustedes leyeron sus libros en nuestros institutos, que en un momento dejaron la fe. Y no era que eran wow y ellos estaban ahí atando, no, tenían buena doctrina. Y dejaron la fe o cayeron en pecado que les descalificó. Este año yo te animo, si vas a una comunidad, ora por tu líder de comunidad. Si eres parte, miembro de la fuente, tú te comprometiste a orar por nosotros, te pido que ores por nosotros. Mientras yo empiezo a ver qué es lo que el Señor está haciendo el año anterior y lo que Él está haciendo este año y las cosas que parece que se están abriendo en este año, me digo, qué increíble. Pero mientras decimos qué increíble, sabemos que el demonio no le va a gustar. ¿Por qué? Porque está avanzando su plan y va a haber oposición. Y tu rol es orar. Oremos, participemos. Ahora, ¿cuáles son sus estrategias? Y aquí algunas de estas tú las puedes leer en algún momento también, pero lo primero es distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. Es lo que hizo en el jardín, ¿no es cierto? De un lado añadimos cosas a la palabra o quitamos cosas de la palabra o la negamos. Dios no dijo eso. Número 2, desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. El que tú caigas en un pecado. El que haya algún tipo de situación que personas puedan ver y decir, tú dices que el evangelio es poderoso, pero mira tu vida. No estoy diciendo de salvación por obras aquí, porque el creyente sigue creciendo. Si es una fe verdadera te salva y una fe verdadera te santifica. Esa palabra santifica significa te cambia. 3, te deprime. ¿Cuántas veces tú estás emocionado por la obra del evangelio y algo pasa y dices, ay, ¿qué de esto? Tú dices, ¿sabes qué? En la gracia del Señor Él ha puesto convicción en mi corazón que yo no estoy edificando a los creyentes. Entonces, mi amor, vamos a invitarles a esos hermanos de la comunidad a nuestra casa. Y tu esposa y tú se ponen pilas y ahí dicen, invitemos a los hermanos, tienes una película, tienes algo listo, estás listo para animarles a los hermanos y dices, ok, listo, por favor lleguen a las 7 y a las 6:55 te llaman, hermano, no puedo. ¡Ah! Y te desanimas, nunca más hago eso. ¿Ves? Para eso. O animas a alguien o le estás buscando que crezca en Cristo y te falla o te lastima y tú dices, ay, queda esto. Es la obra del demonio. Y el Señor te está diciendo, ahí está la guerra espiritual. Diluir la efectividad del pueblo de Dios, dividir o desacuerdo. A mí me encanta, hermanos, de que durante toda esta carta, recuerden, ese es el contexto de Efesios. ¿Recuerdan? Cada persona está teniendo este montón de ídolos a su alrededor. Y hasta ahora no hemos escuchado una vez que Dios dice, y debido a todo eso, quiero que ates. Quiero que ahora sí hagas la oración de poder. Que ores esto igualito que yo y dile, te pongo, no, nada de eso. Sino que hizo, esposos, amen a sus esposas. Esposas, sométanse a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus papás. Jefes, hagan esto. Siervos, hagan esto. Capítulo 4, unidad. Comunicación. ¿Recuerdan? Todo es en el día a día. Recuerda eso. También el demonio usa muchas veces la duda o las distracciones para todo este tipo de cosas. Sigamos, por favor, porque de no vamos a acabar. Y aquí hay algunas preguntas que yo creo que muchos de ustedes tienen, y con eso quiero terminar el día de hoy. Que es, ¿y qué tiene que ver con esto de las posesiones? Esa es la pregunta clave cuando hablamos de guerra espiritual. ¿Quién puede ser poseído? Entonces aquí tenemos que recordar que hay una diferencia entre la influencia y la posesión de una persona. La posesión demoníaca se refiere a que una persona es controlada, es habitada y dominada por un demonio. Eso podemos ver en Mateo capítulo 9, en capítulo 12, capítulo 17 y en otros lugares. Esta posesión puede producir problemas físicos, tales como que una persona pierda la habilidad de hablar, ataques epilépticos, una gran habilidad de hacer el mal y otras cosas. Entonces, ¿quién puede ser poseído, amigos? Muchas personas en iglesias evangélicas creen que ten cuidado porque capaz que el demonio te puede poseer a ti, si eres creyente.
Para entender esto tenemos que recordar que la obra de Cristo en la cruz tiene grandes implicaciones. El momento que una persona es salva, ¿qué ocurre, amados? El Espíritu Santo mora en nosotros. La Biblia habla claramente que el inconverso está controlado por el demonio y que puede ser poseído por él, pero este tipo de experiencia no es posible para el real creyente. Porque de decir lo que es posible, lo que estás diciendo es que el Espíritu Santo entra, está en el creyente y el demonio puede venir y decirle, ¿sabes qué? Quítate de aquí. ¿Es posible eso? ¿El demonio es más fuerte que Dios? No. Y esto es tan increíble porque recuerdo hablar de esto con algunas personas y dicen, wow. Y esto te lleva aquí el día de hoy, en medio de todas estas cosas espirituales. Y yo sé que hay personas aquí que piensas en esto mucho. La pregunta clave aquí es, ¿dónde estás con Cristo? ¿Eres salvo? ¿Tienes a Cristo como tu Señor y Salvador? De lo contrario, la puerta está abierta para ti. Ahora, hablando de todo este tipo de cosas, ¿cómo sabemos si alguien está poseído? Tan, tan. Entonces hablamos como un momento, hay algunas cosas y manifestaciones, como dijimos, violencia, mudez, como en Mateo, epilepsia, gritos, fuerza sobrenatural, masoquismo, desnudez, discapacidad, y todos esos podemos darles versículos. No obstante, recordemos de que si ocurren esas cosas, no es que de ley está poseído, sino pueden ser otro tipo de cosas. Yo recuerdo un caso de consejería que tuve, y esta persona vino y había ido al Ministerio de Sanidad, y en el Ministerio de Sanidad le habían dicho que tiene un demonio, pero que es un demonio fuerte, entonces que quizás tome algunas sesiones. Y empezaba a hablar de eso y que sabes qué, ya me dijeron esto y hablemos. Y mis preguntas, Dios nos ha hecho con un hombre interior y un hombre exterior, un hombre que no podemos ver y una parte que sí podemos ver, y le empezamos a preguntar cosas. Oye, y cuéntame de tu horario. Me mostró el horario. Oye, y esto y lo otro. Y lo que terminamos viendo al final era que esta persona estaba durmiendo 1:30 por 1 semana y media. Entonces le dije, ¿y cuándo ocurre eso? No, y sigo oyendo voces. Le dije, ok, hagamos lo siguiente, en estas siguientes semanas quiero que te vayas a dormir y trates de dormir 8 horas, por 5 días seguidos. ¿Listo? Ok. Después de 5 días, ¿qué creen con la posesión? Desapareció. Y muchas veces hacemos cosas así. Entonces, ¿qué hacemos ahora sí si es que alguien está poseído? Porque podría pasar en una persona que no es cristiana. Dios es increíble en su sabiduría y tampoco dense cuenta, por favor, que en todo este libro de Efesios, estas personas en Éfeso seguramente vieron que sus personas poseídas en ningún momento, y vamos a ver que después tampoco, del 10 al 24, vamos a ver que en ningún momento dice, y quiero que les quites el demonio, sino que es lo que pide que hace. La palabra de Dios muestra claramente que el exorcismo no es una práctica que el creyente tiene que hacer, pero sí da pautas en cómo interactuar con lo demoníaco. Número 1, esto incluye el resistir al demonio, y vamos a ver eso en las próximas semanas. Número 2, no hablar y no, si ves en Judas capítulo 1 versículo 9, vas a ver que dice que no tienes que estar hablando con él, tú no le puedes reprender, sino dejar que Dios lo haga. Siguiente, tienes que probar los espíritus en luz de la Escritura. ¿Esto de dónde viene? Poner todo pensamiento en cautiverio, 2 Corintios 10:5. Y en caso de encontrar, lo que tienes que hacer es compartir el Evangelio. Romanos 1:16. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. Comparte el Evangelio. Y ora. También, y para terminar, sabemos cuál es el desenlace. ¿Cuál es el desenlace, amados? La batalla ya ha sido ganada. Para terminar, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22. Y miren lo que dice. Voy desde el 18. Y mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, amados de la fuente, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima. No dice solo por encima, apenitas por encima, rasgando por encima, un pelito por encima. Dice muy por encima de todo principado, de toda autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que los llena todo en todo.
Amado, no te olvides de esto. La batalla ha sido vencida. Más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esto te lleva a hacer dos cosas. Número uno, ya lo dije. El día de hoy tú estás aquí, tú no conoces el Evangelio. Tú vienes a la iglesia, tú eres buena gente, etcétera. Qué chévere. Pero al mismo tiempo, tu corazón no ha sido controlado por Cristo. Tú no te has arrepentido de tu pecado y has confiado en Él. Que el primer domingo del año sea el día donde haces eso. Número dos, muchas personas de aquí quizás son creyentes. Recuerda que estás en una batalla. Recuerda que estás en una batalla. En el mes de octubre había un comentario en el periódico que hablaba de las manifestaciones y que guardarán agua y que harán esto y que harán lo otro. ¿Por qué? Porque es como una batalla. Si tú vas a países donde personas recuerdan que hubieron guerras, tú te das cuenta que esas personas viven de manera distinta. Racionan su vida, hacen decisiones difíciles con su dinero, hacen decisiones difíciles con su tiempo, hacen decisiones difíciles de qué van a hacer. ¿Por qué? Porque están en tiempo de guerra. El día de hoy, este texto nos hace acuerdo de que estamos en una guerra espiritual. Tu vida, tu presupuesto, tu manera de vivir muestra ese tipo de entendimiento del Evangelio. Con mi esposa hicimos un compromiso en este año y era de que antes comprábamos algo para nosotros y decíamos, ¿qué tal si es que ese dinero nosotros vamos ahora a usarlo para sacar a alguien a comer? ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de guerra. ¿Sabes qué? Yo personalmente, después de los guaguas, si ustedes saben, uno no duerme mucho. Y me di cuenta de que eso también se está convirtiendo en una justificación para mí. Y me da cuenta de que no, estoy en tiempo de guerra, necesito levantarme más temprano a orar. Estamos en tiempo de guerra. ¿Cuántos de ustedes del año pasado era como que, ahí está la Biblia, algún rato le he de usar? El día de hoy estabas buscando la Biblia y no encontrabas dónde estaba, desde el 2018. Este es el año donde dices, tengo que leer esta Biblia porque estoy en tiempo de guerra. Las actividades que hago, cómo uso mi tiempo, las cosas que pienso, estoy en tiempo de guerra. Amados hermanos, estamos en tiempo de guerra, pero la batalla ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio que somos parte de ese plan, amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos das tu palabra que es tan clara, tan poderosa, Padre. Y Padre, mientras embarcamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras prácticas en pensar en la guerra espiritual las próximas semanas, Padre, ayúdanos a reemplazar las mentiras que hemos creído por tu verdad. Ayúdame a ser fiel, a poder mostrar de manera clara lo que tu texto dice, Padre. Padre, gracias por los hermanos aquí y las hermanas. Padre, te quiero pedir de que si hay personas en este lugar que no te conocen, de que tú traigas la convicción de tu espíritu, para que el día de hoy se den cuenta de que son pecadores, pero que tú moriste por los pecadores, que pongan su confianza en ti, que se arrepientan. Padre, para las personas que ya te conocen, que este día, esta prédica sea de utilidad para recordar que estamos en batalla, Padre. Padre, recuerdo soldados que duermen al lado de sus botas, su uniforme doblado al lado de donde duermen, porque el momento que esa alarma suena tienen que estar listos para batalla. Y Padre, ¿cuántos de nosotros no vivimos de esa manera espiritualmente? Y Padre, no lo hacemos para ganarnos tu apruebo, no hacemos esto para que tú nos salves, sino nada más por gracia, por decir gracias por lo que tú ya has hecho por nosotros. Padre, te pido que esta iglesia sea conocida por un lugar de personas que te amamos, Padre, y en gracia buscamos tu reino, Padre. Padre, gracias por este tiempo. Y te pedimos ahora, mientras respondemos mediante los cánticos, mediante la ofrenda, mediante nuestra vida esta semana, de que tú nos ayudes a recordar que estamos en una batalla, pero que tú ya venciste. Gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.